Hoy hablaremos de constelaciones familiares. Quizá entre nuestra audiencia hay personas que han realizado en alguna ocasión una constelación familiar. A otras quizá les apetecería hacerlo, pero dudan o no han tenido ocasión. Otras muchas, posiblemente han oído estas palabras, pero no tienen ni idea de qué hay detrás o dentro de ellas. Para todas ellas hemos preparado este programa y para todas ellas creemos va a ser de interés. En la génesis de las constelaciones familiares se encuentra la figura de Bert Hellinger, una persona que, según leemos, pronuncia palabras que no siempre son políticamente correctas, como honrar a los padres, respetar a los ancianos y, sobre todo, habla de comunicación de alma a alma, cuando es de sobra conocido que para la ciencia el alma no existe o cuando menos no hemos sido capaces de hallarla. Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas un lunes más a este espacio que tiene por vocación cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, las personas que nos acompañan en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, aprendiendo a vivir una vida consciente, plena y con valor. Un espacio que deviene posible gracias a la presencia y colaboración del equipo habitual del programa, a quien pasamos a saludar. Montse Falqués, copresentadora del programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Efraín Cejas, que no puede hablar, pues se encuentra detrás de la cristalera a los mandos de la sala de control y producción técnica. Como no, Rudolf Hembrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de poder transmitir valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, en directo, online desde Radio Construyendo Relaciones. Y ya sabéis, podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones y de la web de la radio construyendorelaciones.com y también por el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones. Y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, podéis hacerlo por la web del programa complenaconciencia.com y descargaros los podcasts de los programas. También nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook Con Plena Conciencia o de Twitter @conplena. Y por supuesto os esperamos en directo a través del teléfono 931004649 o a través de mensaje de WhatsApp al número 666 879776. Como decíamos al inicio, hoy queremos dedicar nuestro programa a hablar de las constelaciones familiares. Posiblemente en algunos puntos, para algunos de vosotros, este programa complementará y enlazará con el de la semana anterior, el que dedicamos a hablar de mis ancestros y yo con Juan Esteban y Encarna Medina. Y hoy, para hablar de este tema de constelaciones familiares, nos acompaña una verdadera experta, Laura Cortés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Y como es habitual, antes de iniciar propiamente este diálogo, Montse nos traza el perfil de nuestra invitada. Laura Cortés es maestra especialista en educación física, máster en pedagogía sistémica por el Instituto Gestalt, terapeuta en constelaciones familiares también por el Instituto Gestalt, formadora de los másters de pedagogía sistémica al Instituto Gestalt y Asociación MAS, formadora en constelaciones familiares y constelaciones para organizaciones y empresas. Laura, ¿nos puedes hacer un poco de historia? ¿Dónde, cuándo, por qué nacen las constelaciones familiares? Bueno, pues como bien ha dicho Carlas, las constelaciones familiares nacen del Bert Hellinger, un alemán que hace más de 30 años, de alguna forma, a través de su trayectoria profesional como humanista y otras terapias alternativas que él había recorrido de forma algunas autodidacta,
nace una herramienta de forma un poco espontánea, un poco fruto de la práctica, de la investigación, de la observación de todo su trabajo. Y nace hace más de 30 o 40 años, y aquí en nuestro territorio tiene su entrada en el 1999 a través del Instituto Gestalt, a través de Joan Garriga, que abre la puerta a conocer a Bergelinger en nuestro territorio. Y en nuestro territorio se adentra aquí en el Instituto Gestalt en Cataluña, y hasta hoy en día pues que la estamos desarrollando. Es una herramienta realmente nueva para nosotros, que lleve 18 o 19 años trabajándose en su territorio, la convierte en todavía una herramienta muy nueva por nosotros, por desenvolupar, por trabajar y por conocer. Sí, porque con las constelaciones familiares me da la sensación que pasa como con otras digamos herramientas o prácticas que hoy en día están muy en el candelero, ¿no? Están muy de moda, como en mi caso estoy más implicado y comprometido con mindfulness, ¿no? Aun cuando son prácticas que hace ya 30 o 40 años que se desarrollaron, ¿no? ¿A qué crees que es debido este quizá interés que hay ahora por las constelaciones? Las constelaciones familiares han aportado al mundo de la terapia lo que a veces decimos ampliar una mirada a través de lo que un síntoma, una dificultad o un problema que podemos tener cualquiera de nosotros, problemas relacionados con el ámbito de la pareja, con el tema de la salud, dificultades con la relación con la madre o con los hijos. Claro, es una herramienta que nos amplía la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo mira a la persona y al síntoma en relación a la biografía de la persona, de lo que le ha pasado en su historia biográfica desde que ha nacido hasta su biografía, o qué es lo que hay en su entorno cercano, que hay en su entorno cercano, que haya podido promover esa dificultad, ese síntoma, ese bloqueo. Lo que aportan las constelaciones es que parece ser que hay algunos síntomas que tenemos que tienen relación en base a un sistema al que pertenecemos. Decimos que tienen mirada sistémica, mirada del sistema, más allá de los padres y hermanos, mirada del sistema padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y cómo parece ser que hay algunos hechos que se hayan producido en el sistema, en cualquiera de estas líneas, que pueda afectarnos de alguna forma en algún bloqueo o síntoma que podamos vivir nosotros ahora, aunque hayan hechos en el sistema que no conozcamos, no hayamos tenido un conocimiento. Incorpora esta mirada en la que amplía la mirada al que es un síntoma, al que es un problema. Y lo que hace también las constelaciones, lo que me preguntabas de que haya un poco tenido este boom, este movimiento de auge en estos años, es que es una herramienta breve, de intervención breve, una herramienta que hace que tú supervises un asunto, un síntoma, y en pocas sesiones puedas tener una conciencia de ese síntoma, que puede estar provocado, de dónde puede nacer, en qué puede estar implicado, con qué asunto del sistema. Y a veces pasa que en pocas sesiones la persona puede reconducir este bloqueo, se puede sanar o se puede suavizar. De todas maneras, me imagino, como hablábamos la semana pasada con Juan Esteban, que él hablaba desde la bioneuroemoción, ¿no? O la biodescodificación, hablaba un poco de lo mismo, cómo se podía detectar, ¿no? A determinados síntomas de una manera rápida también, pero claro, después este proceso, digamos, de sanación o de gestión, me imagino que ya también dependerá de la persona y del impacto que haya podido tener en su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, necesita un seguimiento también. Una cosa es cuando o no. Las constelaciones es una herramienta de intervención que se utiliza cuando la persona tiene algún síntoma, alguna dificultad, algún problema, y se aplica y podemos ver dónde está el asunto. Muchas veces se puede ver dónde está el asunto, con qué está implicado, con qué hecho del sistema, si es un hecho biográfico, es un hecho del sistema. Se puede ver y se trabaja, y en algunos casos la persona no necesita un acompañamiento con otra herramienta terapéutica, y en la mayoría de los casos sí. En mi caso, yo soy consteladora, entonces yo hago la intervención y hago el acompañamiento, ¿de acuerdo?, para el trabajo que está produciendo, pero en algunos casos hay que derivar a esta persona a otro profesional, a otra herramienta, a un psicólogo, a otras herramientas terapéuticas, para que acompañen a esa persona en ese proceso, para que lo puedan sostener. Está claro. Tendremos tiempo de hablar, porque yo creo que es interesante poder hablar de cómo se desarrolla, cómo se organiza una constelación, porque esto creo que clarificará muchísimo
cómo actúa y cómo funciona esta intervención para las personas que nos escuchan. Pero antes, a mí siempre me había llamado la atención y reconozco que de alguna manera me había creado una cierta prevención el nombre, ¿no? Porque evidentemente hoy es como mínimo está más aceptado, aunque no se sepa lo que es. Pero digamos que yo quizá hace 15 años empecé a oír hablar de esta intervención, y lo de constelaciones a mí siempre me tiraba un poco atrás. Es decir, en cambio, creo que el origen, y quizá aquí hay un problema con la traducción, ¿no? ¿Cuál era la idea, o cuál es la idea de Hellinger, ¿no? Sí. Parece ser que la idea inicial a la hora de cómo el nombre de como tú bien dices, el nombre de constelaciones familiares, es un nombre que en la traducción parece ser que viene de configuraciones, que inicialmente lo que en el idioma en el que se creó, en el alemán, serían configuraciones sistémicas, configuraciones del sistema. Y para nosotros es una traducción que la verdad es que nos hubiera ido muy bien que en nuestro territorio, en vez de poner constelaciones familiares, que la gente lo relaciona mucho más a la astrología o algo más, claro. Algo más... Claro, y además en alguna cosa que he leído, creo que Hellinger lo relacionaba con, tú hablabas de sistemas, ¿no? La familia, por ejemplo, y él hablaba de la idea de situar los elementos o los actores en el espacio, ¿no? Uh-huh. En un espacio, pero un espacio como puede ser el que tenemos en una sala o una habitación, y de ahí, junto con lo de configuraciones, ¿no? Uh-huh. Posiblemente salió esta traducción al castellano, que hoy está como normalizada, ¿no? Pero que quizá... Hoy está normalizada, pero verdaderamente nos hubiera facilitado bastante a los terapeutas que hace años que nos dedicamos, ¿no? Ahora ya está un poco más extendida las constelaciones, y, por ejemplo, el programa vuestro que ayuda también a poder colaborar, acercar lo que es la herramienta, ¿no? Pero realmente cuando hablas de constelaciones hemos tenido un poco que justificarnos más lo que es, lo que significa, no tiene que ver con eso o lo otro, sino que es una configuración del sistema familiar, tú dentro de tu sistema familiar, tú como hijo, tú como hermano, tú como nieto. Entonces configuramos el sistema familiar y vemos qué dinámica puede haber de desorden sistémico, decimos, o de implicación con algún hecho del sistema. Sí, yo reconozco que entré y participé en la constelación dentro de una formación en análisis transaccional, porque si no, creo que hubiera sido difícil. Y reconozco también que me impresionó. Pues Montse se ríe, ¿no? Porque ella es más agradecida para estas cosas, pero soy un poco más duro. Y la verdad es que soy duro, pero después cuando funciona, la verdad es que me sorprende. Yo no era el que constelaba, ¿no? Participaba, como explicarás después, participa a los asistentes, y realmente me pareció que era una herramienta impresionante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una herramienta que se ha de ver, se ha de vivir la propia persona para poder decir, ostras, sí, siento esto, siento lo otro, veo esto, veo lo otro. Explicado cuesta explicarlo, ¿no? Lo puedes explicar, pero las personas que son estéticas y que está perfecto que las personas sean estéticas, sí. Está perfecto que la persona no se crea todo aquello que te explican o todo aquello que se oye, eso lo faltaría, ¿no? Entonces es una herramienta que a veces a las personas, para cuando les preguntaban qué es las constelaciones, cómo funcionan, muchas veces decías, veniros a un taller, ir a un taller a verlo como observadores y después decidís cómo es, cómo sentís en ella, y si es una herramienta para vosotros y para este momento. Porque sí que es una herramienta, pero es una herramienta más, ¿de acuerdo? Es una herramienta que ahora explicaremos más, pero es una herramienta más en el mercado y no es ni para todo el mundo, ni es una varita mágica que salve todo, ¿no? Simplemente es conocerlo y saber en qué momento pues es adecuado para aplicar para el asunto que tú llevas, o es otra herramienta que necesitas para lo que tienes en este momento. Sí, y además como apuntabas tú, que como consteladora entras a veces cuando hay necesidad, ¿no?, de aplicar esta técnica, digamos, esta intervención, y después hay otro profesional que hará el acompañamiento, el seguimiento. Realmente para mí, en mi actividad como coach, reconozco que hay momentos que para la persona le es difícil desbloquear una situación, sobre todo cuando tienen que ver con pasados familiares. Esto está claro, de los cuales muchas veces no son ni conscientes o conocedores.
y el poder disponer, ¿no?, de esta ayuda, de este complemento es realmente muy interesante y muy práctico, ¿no? Decía, además, al inicio del programa, normalmente leemos un fragmento. Hoy no he leído un fragmento y he hecho una pequeña reflexión, ¿no?, alrededor de las constelaciones, porque creo que es interesante que después del programa de hoy las personas que nos oigan, pues las que saben y conocen lo que es, pues quizá algún detalle más habrán aprendido, y si no, pues se sentirán, yo creo, contentas de ver que de alguna manera se comunica y se difunde. Pero para aquellas que tienen interés y no han sabido cómo participar, yo creo que a lo largo del programa y sobre todo al final en los consejos ha de quedar claro qué pueden hacer, ¿no?, antes de acabar el programa. Y también para aquellas personas que, han oído hablar y son escépticas, quizás recomendarles, ¿no?, también que si tienen oportunidad participen como observador pasivamente, porque realmente creo que vale la pena, ¿no? No sé si al hilo de esto añadirías alguna cosa más. Simplemente es una herramienta que amplía a la hora de ver los síntomas, ¿no? No solo ponemos, sobre todo muchos padres, ¿no?, cuando trabajamos con asuntos de niños que tienen conductas disruptivas o tienen dificultad de atención o cualquier conducta que se salga un poco de lo que que distorsiona lo que es el ámbito familiar o escolar, a muchos padres poder ver que esa dificultad o que ese síntoma que tiene su hijo no tiene el todo que ver a veces con cómo ellos hacen de padres o con el entorno cercano, sino que a veces llevamos una información que tiene que ver con hechos del sistema, con actitudes del sistema, es una mirada que calma bastante a los padres, ¿de acuerdo? Y que a veces facilita poder intervenir en los procesos de acompañar a un hijo que tenga unas conductas concretas, ¿no? Cuando decimos sistema, Laura, nos referimos sobre todo al sistema familiar. Sí, sistema familiar. Sistema familiar. Lo digo porque cuando hablabas ahora del caso de los niños y tal, pues que pueden haber cosas en la historia o en el pasado de la familia o de los familiares que de alguna manera, casi o inconsciente, ¿no?, esté influyendo y esté de alguna manera paralizando, ¿no?, o bloqueando el desarrollo de este Normalmente son dinámicas inconscientes. Lo que las constelaciones nos muestran mucho son aquellas dinámicas que llevamos información encima de alguna forma, pero es inconsciente, ¿de acuerdo? Que yo esté implicado con una lealtad a las mujeres de mi sistema, que yo tenga una lealtad a una abuela, o que son lealtades que ni me las han explicado ni las he escuchado, sino simplemente es una información que llevamos en nuestro campo vibracional, en nuestro campo energético, en nuestro campo, en nosotros como personas, y que nos hacen actuar de una determinada manera. Entonces, una de las grandezas de las constelaciones es podernos mostrar, ponerle luz, poner conciencia a estas implicaciones, a estas lealtades, y también poderlas trabajar. Entonces, es un más a más en las herramientas, se incorpora un plus, siento, como herramienta terapéutica. ¿Qué se necesita para dirigir, para organizar una constelación? Y sobre todo, ¿quién puede hacerlo, ¿no? ¿Lo puede hacer todo el mundo o necesita evidentemente una cierta preparación, formación, conocimiento? Las constelaciones las trabajamos en dos formatos. Uno es el que es el más conocido, que es el del taller de grupo, en el cual pues asiste la persona, el terapeuta que dirige la constelación, y asiste el cliente o la persona que quiere trabajar su asunto, y hay un grupo de personas que están disponibles para poder colaborar en la dinámica de lo que es las configuraciones sistémicas, la constelación familiar de la persona que trabajamos. Este es un formato, el taller de grupo. Pero hay otro formato que es la constelación en sesión individual, en la cual solo está el terapeuta y el cliente que viene a trabajar este asunto. El marco teórico es el mismo y la intervención un poco cambia, pero la profundidad del trabajo es la misma. Que el constelador, el perfil del constelador es una persona que evidentemente se ha tenido que formar, que ha tenido que hacer una formación en constelaciones, y es un perfil de persona que, pues como en todos los ámbitos, pues todo el mundo no puede ser enfermero, todo el mundo no puede ser profesor, todo el mundo no puede ser una profesión concreta, ¿no?
todas las personas que hacen esta formación están capacitadas para hacer constelaciones, pues hay un tanto por ciento que sí y un tanto por ciento que no. De las formaciones que se hacen ya no solo en constelaciones, en cualquier otra herramienta terapéutica, hay un tanto por ciento de personas que sí lo materializan como profesión o como complemento de otra profesión. Lo que sí es necesario es tener un marco teórico, un conocimiento de la herramienta, evidentemente. Lo que es muy importante es tener una muy buena actitud terapéutica, que eso entra dentro de lo que se aprende en la formación en cualquier herramienta terapéutica. Y después, pues bueno, esta herramienta sí que requiere también pues un trabajo perceptivo, hay un trabajo de percepción de no solo es del marco teórico, no solo es las herramientas sistémicas, como puedes utilizar el que es el genograma o alguna otra herramienta, sino que también es cierto que trabajamos con el campo energético del sistema. Esta parte también existe en las constelaciones y es algo que a lo largo de la formación pues bueno se ha de trabajar, incorporar y llevar a cabo. Un poco son tres partes importantes, ¿no? Conocer el marco teórico, una muy buena actitud terapéutica, eso cualquier terapeuta es conocedor de ello. Y aparte es cierto que trabajamos con un campo perceptivo. Bueno, lo decía también, aparte por la información, pues ya que estamos animando, ¿no?, a las personas a que siempre que lo necesitan o tengan curiosidad por conocer el tipo de herramienta, pues participen más o menos activamente. También es bueno orientar un poco en qué debe o las características que debe reunir, ¿no?, o que deben observar en un constelador o consteladora, ¿no? Muchos consteladores que no solo son consteladores, sino son psicólogos o otras herramientas terapéuticas y la tienen como complemento también. Hay personas que solo son consteladoras, pero hay la mayoría, hay muchos perfiles de terapeutas que han ampliado su maletín de herramientas, ¿no?, a trabajar, incorporan las constelaciones familiares también, ¿no? Pero en tu caso te has centrado en constelaciones, ¿no? Por lo que hemos explicado, Montse. Mi carrera profesional me ha llevado mi carrera profesional nace como profesora y dentro del ámbito educativo. Y dentro del ámbito educativo, pues bueno, había una inquietud, ¿no?, por todo lo que pasa en las aulas, todo lo que pasa con las familias, y ver que se hace mucha cosa en el colegio, se hace mucha cosa a nivel de formaciones, de intervenciones, hay muy buena intención, muy buena vocación, y hay cosas que se te escapaban, ¿no? Se te escapan, se continúa escapándose y que me llevaron a hacer algún tipo de formación que pudiera darle un poco de respuesta, ¿no?, a todo esto que observas en las aulas, y me llevó a la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica tiene la mirada del niño, de la familia y de la mirada que tienen las constelaciones familiares como marco teórico de cómo nos miramos al niño dentro de su sistema, cómo nos miramos al síntoma, no miramos ese síntoma, parece ser que puede ser una lealtad al sistema, este síntoma que el crío quiere decir. Entonces, este tipo de mirada me ayudó muchísimo a poder sentarme a trabajar con los críos, trabajar con las familias, pero la pedagogía sistémica ayuda muchísimo a lo que es el ámbito educativo, pero es cierto que no podemos hacer intervención terapéutica en las aulas ni mucho menos, y para ello continúo haciendo la formación en constelaciones familiares y de ahí a incluso ahora pues bueno dejar de la docencia de excedencia unos años para dedicarme exclusivamente a lo que es las constelaciones familiares. Claro, pues seguramente sería interesante, ¿no?, también, aunque no pueda de alguna manera actuarse en las escuelas, sí que los profesionales de la educación, ¿no?, los educadores pudieran tener conocimiento, ¿no?, al menos de esta intervención, ¿no?, porque posiblemente aunque no constelen, sí que como mínimo les abriría el campo, ¿no? Tú decías antes, de la misma manera que los padres vean que no todo es una cuestión de ser buenos o no o malos padres, sino que hay factores que están fuera de su conocimiento y control. En el caso de los educadores posiblemente también, no sé, y tú eres parte, ¿no?, de este colectivo. Lo que es la mirada sistémica, lo que es la pedagogía sistémica ayuda, y hay muchos profesionales del ámbito de educación, a podernos mirar al síntoma del niño, podernos mirar al niño, podernos mirar a las familias, las dificultades que tienen las familias desde un lugar que nos permita acompañarlos mejor. Un lugar que no entremos tanto en el juicio en el que deberían de hacer o deberían hacerlo de esta manera o deberían de hacerlo de otra manera, sino el poder entender qué dinámicas pueden actuar en los sistemas familiares para nosotros podernos colocar mejor como docentes y acompañarlos mejor en el proceso, sin cambiar ni tener que modificar absolutamente nada, que no es el trabajo del docente, y sí también poderlos derivar a familias, según qué perfil se pueda ver en familias, en niños, poderlos derivar a un tipo de terapia o a otra, y si son conocedores, pues poderlos derivar a un tipo de terapia
terapia de una manera, un tipo de constelaciones, otro tipo de derivaros la terapia más adecuada para que el asunto. La pedagogía sistémica en nuestro territorio tenemos la gran suerte de que, pues no sé si es la tercera promoción, 13 años de promoción de pedagogía sistémica que llevan al territorio a nivel que desde el Instituto Gestal, que fue quien dio la entrada, y en Manresa, Lleida, y Girona y Tarragona son formaciones que tienen un movimiento interesante y que dan mucha calma, orden al profesor que puede tener esta formación, a un lugar para trabajar mucho más agradable, más de poder entender estos procesos y poder acompañarlos de un lugar que pueda facilitar mejor. Sí, ahora estábamos hablando del colectivo, ¿no? de educación y del sistema educativo, y una vez más hoy hablamos desde esta óptica, ¿no? de complemento, de ayuda a las familias, a los padres, a los educadores, pero recordaba alguna parte de la conversación con Joan Antoni Melé, que hablábamos de dinero, conciencia, pero que él hablaba también, hizo una referencia al sistema educativo, ¿no? Que cuando oímos hablar en los medios del sistema educativo, la necesidad de cambiar el sistema educativo, normalmente no se habla de este tipo de cosas o de formaciones o de consideraciones sobre las personas, ¿no? Uh-huh. Y aspectos que están fuera un poco de lo que sería propiamente el currículum, ¿no? O los contenidos. Me le decía, bueno, el problema ya se ve, ¿no? El problema en España no es de matemáticas, por mucho que PISA diga o no, es más bien de ética, de los problemas que vemos. No, contar ya saben contar, y demasiado algunos. Uh-huh. Pero continúan, ¿no? Toda una serie de no sé si llamarle complementos, o deberían estar en el propio núcleo del currículum, ¿no? La gestión emocional, uh-huh. La ética, la conciencia, el conectar de alguna manera también con el pasado, o esto que decíamos de Hellinger, ¿no? El respeto a los mayores, a las familias, el conocimiento de la historia familiar. Es importante el que toda persona de este planeta, y sobre todo los niños, que tengan conciencia de ellos, que conecten con ellos mismos, que sean capaces de conectar con quiénes son ellos dentro del entorno escolar y dentro del que es su sistema familiar, evidentemente, que es el primero, el más importante, ¿no? Y todo el que es el trabajo emocional es básico e importantísimo en el ámbito educativo. Es importantísimo tener niños conectados consigo mismo, para que si un niño o cualquier persona está conectada con su esencia, con su vibración, es la única forma de poder poner a sus talentos y capacidades al servicio de su vida. Es la única manera. Entonces hay que ir a buscar, ¿no? Una de las partes importantes del ámbito educativo, ir a buscar el generar conciencia de uno mismo con un entorno, del grupo clase, del grupo escuela, y bueno, con una conciencia del sistema familiar al cual pertenece. Sí, igual está mal que lo diga yo, pero cada vez estoy más contento del título que encontramos para el programa nuestro, Con plena conciencia, porque al final toques el tema que toques, educación, constelaciones, dinero, ética, siempre al final necesitas o es importante el darse cuenta, ¿no? El tener conciencia. Tener conciencia no soluciona el problema, ser consciente pero es el primer paso. Es generar conciencia de que esta situación es provocada por esto, parece ser que tiene que ver con lo otro, para que la persona, una vez que eres consciente te pongas en la actitud de responsabilidad de qué hago con esto, qué hago ¿vale? Soy consciente y me colocan en la situación de responsabilidad y decido sí para la derecha, para la izquierda, para el centro. Me colocan en esa actitud que ya es un inicio de cambio, es un inicio de movimiento. Sí, absolutamente de acuerdo. Responsabilidad, y a partir de ahí puedes tomar también compromiso, ¿no? Con lo que sea, o compromiso simplemente con transformar la situación o el problema que te encuentras delante, ¿no? Nos has hablado que en las constelaciones está en grupos, está la persona pues que quiere de alguna manera trabajar esta situación o este problema particular, están los asistentes, pero ¿cómo pueden participar los asistentes a este taller? Asistir, normalmente se organizan muchos talleres, ya es algo que está muy extendido en nuestro territorio, y lo que son talleres de constelaciones semanalmente se realizan en muchos centros, y la verdad es que la asistencia es fácil, simplemente supongo que inscribirte para poder asistir. Y es interesante como cuando las personas vienen a los talleres, normalmente decimos que en el taller vamos a trabajar todos. En el taller trabajamos un poco todos, desde la persona que dirige el trabajo
a la persona que se sienta en la silla para trabajar su asunto y las personas que están sentadas ahí que dicen, no, si yo solo vengo a conocer las constelaciones, a ver qué es esto que me han explicado mi mujer o me ha explicado mi amigo, que es algo que funciona, que va muy bien y que no sé qué, ¿no? Y se va a encontrar ahí. Y se va a encontrar, entonces, bueno, simplemente la persona asiste, se siente y de alguna forma puedes tomar conciencia a través de los trabajos de las otras personas cómo actúan estas dinámicas familiares, estas implicaciones, estas lealtades al sistema, y cómo la persona, en tomar conciencia del trabajo de otras personas, te lleva a tomar conciencia de tu sistema, porque al final todos tenemos un sistema muy familiar, todos somos hijos de unos biológicos, de padre y madre como mínimo, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y eso nos une bastante, ¿no?, a todos. Entonces, cuando ves el trabajo de el asunto de una persona está implicado con un asunto del sistema o con esta lealtad, sí o sí te lleva a ti, a tu sistema, a generarte una conciencia, un movimiento que es bastante interesante. Hay resonancia. La persona difícilmente, como te pasó a ti, sale de un taller de constelaciones diciendo que no le haya tocado, que es indiferente, es difícil. Sí, tanto si participas, que ahora es la pregunta que te quería decir, estamos ya en la constelación, bueno, en el taller grupal, hay una persona, ¿cómo empieza? No sé, para que puedas explicar, y qué pasa también en cuanto a una participación más activa por parte de algunas de las personas. Bueno, lo que necesitamos es la persona que venga al taller con un asunto a trabajar. Un asunto quiere decir un problema, una dificultad, un bloqueo de cualquier ámbito. Y la pregunta que le realizamos a la persona normalmente es ¿cuál es el asunto? Que en una frase, en un Twitter te puede definir, mira, el problema que tengo es de relación con mi madre, y el problema que tengo es que en todos los trabajos me pasa lo mismo, o es que en las parejas que tengo siempre me dejan, o las parejas, bueno, un asunto concreto que lo pueda sintetizar es algo que a veces consideramos importante. Y que Perdona, Laura, el grupo no conoce el tema que se va a tratar, ¿o sí? Depende. Hacemos las constelaciones, son diferentes formatos. Los que es el formato estándar, que es el taller abierto, trabajamos con la persona y normalmente la persona explica cuál es el asunto que quiere trabajar, ¿de acuerdo? Y el objetivo que quiere conseguir con ese trabajo, ¿de acuerdo? Para situarlo. Y a veces y el grupo es conocedor del asunto y es conocedor del objetivo y conocedor de algunos hechos del sistema que preguntaremos a la persona para poder comenzar a figurar. Pero también es cierto que hacemos las constelaciones a ciegas. Cuando trabajamos, sobre todo en el ámbito de las empresas, organizaciones, o cuando la persona siente que no quiere exponerse delante del grupo su asunto, es algo que pactamos previamente, que yo recojo la información antes de entrar al taller. Y en el taller simplemente aprovechamos a las personas que están al grupo disponible para poder hacer de representantes para su constelación sin ser conocedores del asunto que plantea el cliente. Sí, disculpa que te he cortado. Tenemos la persona presenta su caso, estamos ya en el espacio grupal. Venga, configuramos. Pues venga. Primera frase es esta, la de entrevistar a la persona y de coger la información. Previamente. Y la verdad es que lo que necesitamos es... A veces, si preguntamos a la persona es por hechos del sistema. Hechos del sistema, pues hablamos de casados, separados, hijos o abortos, hechos de guerra. Puedes preguntar, hechos del sistema es lo que de alguna forma deja una información, una impronta en lo que es en el campo energético del sistema, ¿vale? Y entonces pues pasamos a configurar a la persona que dirige la constelación, pues al terapeuta. Se escoge a una persona o dos o tres que representen, pues mira, tú representarás a ella, otro representará al padre, representará a la madre, y de alguna forma se colocan en el espacio. Y esta es la parte un poco que cuesta más de explicar y que siempre invitamos a las personas que vengan a los talleres para conocerlo, porque explicado, pues la verdad es que cuesta un poco parece que estés vendiendo un poco de humo y bueno, y no es el caso. Las personas que hacen de representante para el cliente que va a trabajar su asunto simplemente se colocan en el espacio y de alguna forma conecta con el campo vibracional de la persona que están representando y llega información a nivel vibracional, a nivel emoción, a nivel dolor, a nivel que simplemente siguen ese movimiento y que al terapeuta le permite poder detectar o ver el asunto que lleva la persona, con qué dinámica del sistema, con qué hecho del sistema, con qué lealtad al sistema puede estar implicado.
Y entonces intervenimos en la constelación, en las constelaciones a veces que duran 15 minutos, unas duran 20 minutos, otras 40 minutos, otras una hora de trabajo. Entonces intervenimos en la constelación para poder desencallar este nudo que se ha visto, esta implicación que se puede detectar. Y se trabaja de alguna forma y ya está. ¿Puedes poner algún que puedas compartir, evidentemente, algún caso que hayas trabajado o recientemente o que de alguna manera pueda ser ilustrativo, ¿no?, de esto que estábamos hablando, ¿no?, de cómo estas lealtades, estos secretos de familia, decíamos la semana anterior, o estos guiones que se van repitiendo, ¿no?, estos roles que se van repitiendo en la familia generación tras generación, y cómo a partir de ahí pueden aflorar, ¿no?, o quedar como más manifiestos. Sí, a ver, casos en el que a veces alguna mujer, todo y que fisiológicamente no hay ninguna anomalía, pero no puede tener hijos, y a veces en un trabajo de constelación se puede ver como en algunos casos, porque hablamos que es una herramienta fenomenológica, es una herramienta que no todos los casos de mujeres que no pueden tener hijos tiene que ver con el mismo hecho del sistema, esto hay que dejarlo claro. Pero a veces hemos trabajado con alguna mujer que tiene dificultades para poderse quedar embarazada y a veces tiene lealtad pues con una abuela o bisabuela en la cual murió en el parto. Y el mensaje que se quedó, que recibe la persona de alguna forma, de forma inconsciente, es que yo no abandonaré a ningún hijo, porque simplemente no lo tendré. Se quedó con el mensaje un poco del sistema de que la abuela o la hija que vivió es mi madre, me ha abandonado inconscientemente. Dice, yo simplemente no voy a abandonar ningún hijo en la vida porque simplemente no lo tendré. Y como de alguna forma la persona frena inconscientemente esa energía de creación. ¿Vale? Este podría ser un caso. A veces también pasa con mujeres con las relaciones, ostras, que cada 2 años las relaciones de pareja solo me duran 2 o 3 años. 2 o 3 años me dejan o no los dejo. No acaba de materializar o tomar con fuerza una relación de pareja, y a veces también tiene que ver con el mismo hecho, ¿no? A partir de si tengo una pareja estable, quiere decir que convivimos, y después de la convivencia pues vienen los hijos, y antes de que vengan los hijos pues ya corto la relación a los 2 o 3 años y así no tendré hijos, ¿no? Cómo actúan estas lealtades inconscientes a hechos tan importantes como es las relaciones de parejas, la maternidad, ¿no? O los hombres del sistema, ¿no? Como los hombres a veces dificultades desde todos los hombres del sistema han sido personas dominantes o han sido personas al revés, que las mujeres han dominado, ¿no? Y como si yo actúo igual que mi padre o mi abuelo, ellos agachaban la cabeza delante de la relación de la mujer era la que dominaba, pues simplemente yo hago igual, me busco una relación de pareja en la que yo pueda ejercer el mismo rol que los hombres de mi sistema inconscientemente por sentirme que pertenezco a los hombres del sistema, yo soy como mi padre, soy como mi abuelo, repito una lealtad, un patrón. Puede ser por lealtad, por igual repetir el mismo patrón, o por el opuesto, ¿no? Los hombres de mi sistema eran todos agachados la cabeza, o lo que podemos decir entre comillas son calzonazos, y yo al revés. A mí ninguna mujer por encima mío soy yo, que dominaré, buscaré una relación en la que yo pueda dominar y someter a la mujer, ¿no? Es decir, hay como un autosabotaje por un lado, o también se puede, digamos, pecar en por exceso o por defecto, sí, frente a este lealtad o este bloqueo. Continúan siendo lealtades. De una forma u otra. Continúo estando atrapada en la dinámica del sistema, porque simplemente no me permite, no quedo libre para actuar a mi manera. Me quedo atrapado un poco a la dinámica de o por oposición o por lealtad. Entonces, todo lo que sea quedarte implicado en algún asunto del sistema, de alguna forma, no te permite quedar del todo libre para fluir en tu proceso de vida. Claro, hay como un proceso de negación, ¿no? Aunque haya un proceso de negación, no quiere decir que no estés afectado por esta lealtad, ¿no? Sobre todo respecto a los modelos parentales, que a veces se intenta cortar incluso geográficamente, ¿no? Sí. Con estilos de vida y tal, sí. Pero en el fondo hay cosas que te cascan, digamos, quieras o no, ¿no? Sí, formamos parte de un sistema, por mucho que tú le puedas poner kilómetros de por medio, o que digas, no, yo soy diferente a mi sistema, o yo lo haré
diferente o lo haré a mi manera. Verdaderamente pertenecemos a un sistema, somos hijos, llevamos mucha información, evidentemente genética, solo faltaría, ¿no? De padres, abuelos, bisabuelos, formamos parte del sistema y llevamos esa información. Bueno, genética y también el otro día apuntaba, pero yo es un tema que conozco muy poco todavía, que es el de la epigenética. Y ahí, el 19 de marzo, vamos a tener a una verdadera especialista, que es Perla Kaliman, una doctora en bioquímica que está trabajando en este tema. Y será interesante ver también desde otra perspectiva, como es esta muy científica, ¿no? Y muy micro científica, las coincidencias y quizá algunas explicaciones a cómo funcionan algunos de estos mecanismos que de momento escapan a una comprensión fuera de este marco sistémico o fenomenológico, ¿no? La ciencia la verdad es que la ciencia está evolucionando mucho y va dando respuestas a un poco todo lo que la mirada sistémica o todas las constelaciones, cómo funcionan las constelaciones. La verdad es que afortunados de que la ciencia, cada uno en su ámbito, la epigenética, neurociencia, neurobiología. Sí, neurociencia. Yo creo que habrá novedades espectaculares en los próximos 10 años respecto a intervenciones como las constelaciones o otras que hoy, pues bueno, no se conoce, digamos, desde el método científico cómo funcionan, lo cual no quiere decir que no sirvan, ¿no? Y que no están sirviendo a las personas. Laura, vamos a hacer una pausa para que Montse nos presente en su sección habitual pues qué herramientas y qué consejos para cultivar el bienestar podemos tener esta semana. Bien, en la sección de herramientas para el bienestar, en el que podemos hacer, pues seguramente después de oír a Laura os ha despertado el gusanillo de la curiosidad para saber más sobre nuestro sistema familiar, y por ello os propongo que investiguéis, que preguntéis a quien podáis y sobre todo a vuestra familia sobre los recuerdos guardados, sobre preguntas que nunca han tenido respuestas. En fin, conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente. El conocimiento nos hace sentir libres. ¿Y en qué leer? Esta semana os voy a recomendar un pequeño libro que lo leí hace mucho tiempo y me gustó mucho y he pensado en él esta semana. Es La ley del espejo, del japonés, a ver si lo digo bien, Yoshinori Noguchi. Bueno. A partir de una historia sencilla y emotiva, el autor nos sitúa delante de un espejo para enfrentarnos con nuestro interior, que es, en definitiva, el que determina todo lo que nos sucede en la vida. Eiko está preocupada porque los niños del colegio maltratan a su hijo Yuta y se siente totalmente impotente y sola ante un problema que no sabe cómo resolver. Hasta que su amigo Yaguchi le ofrece un método sorprendente que la hará vivir la situación más difícil de su vida, enfrentarse a sus fantasmas y seguir adelante con un espíritu nuevo. A medio camino entre el coaching y las constelaciones familiares, la ley del espejo nos reencuentra con una filosofía oriental renovada y nos propone pautas claras y efectivas para resolver la raíz de los problemas de la vida. ¿Y en qué podemos ver? Pues he escogido una película, 5 personas que conoces en el cielo, que también está en libros si no podéis ver la película, que también lo leí hace tiempo, y nos explica cómo Eddie, un veterano de guerra que tiene 83 años, vive separado de la gente que amó y pasa sus días de rutina cuidando los caballos de Ruby Pierre, un parque de atracciones en un lugar apartado de la costa. Y Eddie busca justificar su vida, exhausta de sorpresas, ahora que está cerca de su fin. Y una mañana diferente a todas, un accidente en una cabalgadura tiene como víctima a una niña de 5 años. Frente a una muchedumbre horrorizada, Eddie intenta salvar su vida.
Lo último que él ve es la cara de la niña asustada, envuelta de dolor y lágrimas. Lo último que siente son las manos de la niña en él. Después, un flash cegador de luz y silencio, y Eddie despierta en un desconocido lugar llamado cielo. Pero no está solo, 5 personas le esperan para conocerle. Bueno, está bien que investiguéis qué pasa. Y finalmente, la frase semanal. Esta semana he recurrido a Thich Nhat Hanh y nos dice: cuando te detienes, tus padres, tus abuelos y todos tus ancestros también se detienen. Cuando eres capaz de dar un paso como persona libre, todos tus ancestros presentes en cada célula de tu cuerpo también caminan en libertad. Si eres capaz de dejar de correr y caminar libremente, expresas el amor, la fidelidad y la devoción, más concretos e intensos a tus padres y a todos tus ancestros. Muchas gracias, Montse. Seguimos hablando de constelaciones familiares. Hoy nos acompaña Laura Cortés, terapeuta especializada en constelaciones y formadora también en constelaciones tanto familiares como para organizaciones. Y no me gustaría acabar el programa de hoy tocando este tema también, que ya insinué la semana pasada con Juan. Hemos hablado hasta ahora y la mayor parte del programa de constelaciones refiriéndonos a situaciones o a problemáticas personales dentro de este sistema familiar, ¿no? ¿Cómo se lleva esta herramienta o esta intervención al ámbito de las organizaciones, sean del tipo que sea, desde empresas a asociaciones o a grupos, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando nos llegan a alguna organización o alguna empresa para poder mirar qué es lo que pasa, porque tienen algún tipo de dificultad, ya sigue en relación entre departamentos, ya sigue el tema de lo que es el ámbito de los comerciales, que no se materializan las ventas, o sea, son personas que normalmente conocen la herramienta porque a nivel de uso personal la han vivido, han conocido en un taller cómo funciona, y son conocedores que también se puede aplicar en el ámbito de la empresa. Entonces nos llaman para decir: aplica esta herramienta en las dificultades que tenemos en el ámbito empresarial o organizacional. Claro, el ámbito organizacional y empresa es un sistema también, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos en la intervención de los síntomas de las personas dentro del sistema, que el más importante es el ámbito familiar. Es el primer sistema al cual pertenecemos. Después estamos envueltos de sistemas a los cuales pertenecemos, el ámbito escolar, el ámbito del sistema de acogida de amigos. Y lo que las constelaciones aportan, lo que la mirada sistémica aporta, es cómo a veces nosotros tenemos un síntoma que tiene que ver con una dificultad conmigo en la relación de pareja o la hora con los hijos, que se me muestra a mí este síntoma, pero que nace de alguna forma en una lealtad con una abuela o con un bisabuelo. En el sistema organización, sistema empresa, pasa exactamente lo mismo. Tú puedes tener una dificultad en el que es los comerciales, que tienen una dificultad para materializar procesos de venta. Puedes tener una dificultad que se muestre en un departamento o en un cargo concreto, y ahí se muestra el síntoma, y el síntoma a veces no quiere decir que ahí está el problema. El problema quiere decir que pueda venir de una dinámica inconsciente que lleve a desenvolupar un síntoma en ese departamento o en ese sector del ámbito empresarial. Al ámbito de las organizaciones de la empresa les gusta mucho esta herramienta, los que los prueban, porque resulta que es una herramienta que es breve, que requiere poco tiempo y poca información de la empresa para poder tomar conciencia de cuál es el asunto y después poder trabajarlo, que es con la constelación, y genera una conciencia a lo que es la persona que dirige la empresa, y de forma breve, lo que hablábamos antes, ¿no? Tengo conciencia de la responsabilidad de hago un movimiento o hago otro movimiento que pueda facilitar el proceso. ¿Y podrías poner también algún caso de qué síntomas han quedado? Bueno, el síntoma ya se conoce más o menos, pero qué causas en todo caso o qué orígenes podía haber, aunque se tuvieran que trabajar después en alguna de estas problemáticas o de comunicación entre departamentos, algún conflicto que se va repitiendo en el tiempo, interno o externo, con clientes, proveedores.
Mira, lo digo para ilustrar, sí, porque sí. habrá personas que cuando pones un ejemplo concreto, igual estás poniendo su caso, ¿no? Pues mira, trabajábamos en una empresa en la cual nos explicaba lo que es el director, que es una empresa que lleva muchos años en el sector, con un producto que funciona, con un equipo de personas formada y una antigüedad como empresa. Y entonces nos explicaba que no sabía qué pasaba, porque llevaban en los últimos procesos del año que los comerciales no materializaban procesos. Tenían todo el proceso hecho para poder materializar un proceso de venta, ¡pam! Y el último día, días antes, los llamaban y decían, ¡pum!, no se materializa o no se puede materializar. Entonces, es algo que para ellos era un poco característico, porque es una empresa con un cierto recorrido y conoces, ¿no?, qué es lo que es normal o Y entonces pues hicimos un trabajo con una configuración sistémica. En la empresa la hacemos mucho a ciegas, porque normalmente hay más escepticismo también en el trabajo, y también realmente el hacerlo a ciegas permite, ¿no?, que la persona que te contrata pueda ver que las personas que están ahí haciendo representantes no son conocedoras en absoluto de lo que estás trabajando, y permite, ¿no?, a la persona pues confiar un poquito más en lo que es en esta herramienta. Y en este caso el síntoma se materializaba en cómo los comerciales, la dificultad, y aparte con esa característica de a un día, 2 días, ¡pum!, no se conseguía, ¿no?, todo el proceso hecho, y justo antes de firmar no se podía. Y nos llevó el trabajo de la configuración. Se veía como en este caso la persona que era el director de ventas de la empresa era una persona en la cual había un desequilibrio, ¿no?, un desequilibrio en el sistema, en el que la persona tenía un cargo con unas compensaciones económicas, con un sueldo, con unos bonos muy descompensados a su capacidad. Era una persona que había subido de la empresa, pues de fábrica, había ido creciendo, comercial, había subido, pero una persona que actualmente no compensaba a lo que es su conocimiento del mercado en relación al cargo que representaba, y cómo ahí había un desequilibrio, que le llamamos, que se materializaba después en ese proceso de venta. Entonces, bueno, eso es algo que se vio en el trabajo en la configuración, y bueno, la persona, pues gerencia en este caso, pues se puede llevar una consciencia, ¿no?, de cómo puede afectar un desequilibrio en un sistema de compensación del dar y el recibir en lo que es el resultado de sus procesos de ventas, ¿no? Muy bien, muy interesante. Supongo que esto daría casi para otro programa. No sé, algo pensaremos, porque ya me está surgiendo aquí en la cabeza como dedicar un programa a las constelaciones en organizaciones, pero invitando también a de alguna manera responsables de empresas que lo hayan de alguna manera utilizado, o de alguna manera que puedan plantear, ¿no?, con qué problemáticas se encuentran y cómo podría ayudarles aquí este tipo de intervención. Estamos en los minutos finales, como que nos quedan 3, 2, cada vez que hablo quedan menos. Lo primero es agradecer a Laura que nos haya acompañado. Siempre nos repetimos, pero se hace muy corta esta hora. Muchas gracias, Laura Cortés, terapeuta y formadora en constelaciones familiares y para organizaciones. Gracias por acompañarnos y desearte que puedas seguir avanzando, ¿no?, este camino para conocer y sanar el pasado, ayudar a la gente, ¿no?, a conocer, sanar el pasado y vivir este presente un poco más ligeros de equipaje. La semana que viene hablaremos de alimentación consciente y nos acompañará Rosa Montells, que también es de la zona en la que trabajamos, y trabaja Laura también. Con ella hablaremos de alimentación consciente, alimentación saludable, o sea que en este caso la plena conciencia se irá a la alimentación. Y nada más, despedirnos saludando y agradeciendo al equipo habitual su colaboración, agradeciendo a Laura su presencia. Gracias a todos por acompañarnos, y nada más, desearos que tengáis una semana consciente, con plenitud y valor.